Hola. A continuación vamos a hablar de las principales problemáticas sociales que se presentan en Colombia desde 1810 a 1980, pero lo vamos a hacer de una forma más agradable. Vamos a empezar de 1980 y vamos desglosando hasta llegar a 1810 con las principales problemáticas sociales que se han presentado en el país. Para 1980 tenemos la guerra del Estado con los carteles, la cual presenta la primera problemática social para esta época, lo cual son los asesinatos, eh, el peligro de andar en las calles, las bombas, los carros bomba, principalmente por una lucha de los carteles contra el Estado en el caso de buscar que no fueran extraditables. Entonces, se presenta la primera problemática social en este caso con la sociedad, siendo una problemática en la cual se dan actos violentos y en la cual se tiene a los jóvenes como principal problemática, ya que ellos son los principales afectados. ¿Por qué? Porque no podían andar solos, porque simplemente para ser alguien en la sociedad hacían parte de diferentes grupos sociales, los cuales buscaban matar a policías, matar a personas políticas, matar a principales personas que se metían como en la parte de estos narcotraficantes. Entonces ellos fueron los principales, fue la primera problemática que podemos evidenciar en este momento. Para la década de 1970, ya devolviéndonos un poco, es el nacimiento de las primeras mafias. Entonces allí cuando empiezan los jóvenes a ser parte de estas mafias, haciendo una problemática social la cual los jóvenes no querían ya estudiar, no querían hacer nada, sino lo único que querían era pertenecer a estas mafias, ya que viene el dinero fácil. Entonces allí cuando surge el dinero fácil para cada una de las personas, entonces lo que buscan es, si puedo matar, ¿para qué estudiar? Entonces ahí empezamos con una problemática de pensamiento en las personas. Aparte de que es una problemática que se presenta de pensamiento, presentamos una problemática de drogas, en la cual las personas se vuelven adictas y es una problemática en la cual se afecta mucho a las personas, a las mayores, a los menores, no hay límite de edad para esta afectación. Entonces las drogas nacen en 1970, aunque ya tenían mucho antes habían nacido, pero vamos a tomarlas desde 1970 para observar la problemática que presenta socialmente en las personas y en la sociedad. Ya devolviéndonos un poco más, ya no llegando tanto a 1970, sino tomando 1950, vamos a hablar de las FARC. Las FARC es un grupo guerrillero nacido para pelear contra el Estado porque tenían diferentes ideales y al no ser escuchados en la política decidieron armar un grupo al margen de la ley, el cual no fue al margen de la ley, fue un grupo social primeramente, el cual se iba a encargar de luchar por sus ideales y después cambió sus ideales para luchar por el dinero, por el narcotráfico y por diferentes sucesos. Entonces esta es otra problemática. ¿Por qué? Porque en 1950 empiezan las FARC y lo que buscan es crear un grupo consolidado que luche contra la política de su país. Entonces esta problemática se presenta de la manera de que lo mismo. Lo que buscan es jóvenes que quieran hacer parte de su movimiento para luchar contra el Estado. Asimismo buscan que el Estado premie y como que les dé su lugar en la política, pero esto no es tan fácil, entonces empiezan a matar, empiezan a asesinar, empiezan a secuestrar. Entonces es una problemática social tanto para las personas de la población como para las personas de la sociedad, como las personas de pueblo. Principalmente los primeros afectados son las personas de pueblo porque les quitaban sus propiedades para hacer ahí sus grupos, para montar ahí sus operativos, para montar ahí sus secuestros, entonces es por esto. Ya tenemos en 1899 a 1902 la guerra de los 1000 días, en las cuales se presentó por lo mismo, por la política. Aquí nos vamos a dar cuenta en este video que las principales problemáticas sociales se dan primeramente por el narcotráfico, segundamente por la política, porque la política es el centro de todo, ¿sí? Se presentan, para esta guerra de 1000 días se presentan sucesos de dos partidos que tienen diferentes ideales y diferentes pensamientos. En este caso estamos hablando de los conservadores y los liberales. En esta guerra hay muchos muertos, obviamente, y lo que conlleva esta guerra es a que se haga la separación de Panamá en Colombia. Entonces hay una problemática ya no social, sino ya una problemática territorial también. La problemática social se da en el sistema de que dividen a un país en dos partidos políticos, los cuales, si tú estás en este partido, te van a matar, y si tú estás en este partido, te van a matar. O sea, tú no puedes pensar, sino tienes que actuar en alguno de los dos partidos, o si estás en el centro, no eres nadie. Entonces ahí es primeramente donde vemos una problemática para el inicio de 1900. Mucho antes de esto, en 1892, no todo puede ser malo, obviamente. Hay el surgimiento del fútbol colombiano. Entonces,
me parece interesante hablar de este tema porque no es una problemática, sino es una razón la cual lleva a las personas a pensar en otras cosas. O sea, no es solo la guerra, no es solo la drogadicción, no es solo el pensamiento, no es que usted esté en un partido, que esté en el otro, no. Ahora ya nace como un amor de las personas al fútbol, un amor de, sí, de un sentimiento que nace para las personas, que es el fútbol, que ya es eh, importante. Entonces es bueno recordar que no todo es malo, hay cosas buenas, el fútbol colombiano se sigue viviendo, el fútbol colombiano aunque tuvo cosas del narcotráfico, aunque tuvo dineros ilícitos, aunque ha tenido muchas cosas, es un, no sé cómo decir la palabra, pero es algo que saca sonrisas a las personas, ¿sí? Ya volviéndonos mucho más, llegamos a 1884, la guerra civil colombiana, una guerra que se da principalmente por ideales políticos. Eh, Tenemos muerte de muchas personas, principalmente las problemáticas de este país están dadas por la guerra, por pensamientos, porque no puedes pensar tú y que la otra persona piense otras cosas, porque simplemente se desata una guerra, por partidos políticos, por ahí más o menos ya estábamos surgiendo con los partidos políticos que fueron los partidos el liberal, el conservador, y entonces ya si tú opinabas algo entonces tú eras liberal, si tú opinabas algo eras conservador, entonces ya por ello empiezan a haber guerras. Y para 1821, ya volviéndonos mucho más, tenemos el surgimiento de la Nueva Granada y ya conformada Colombia como una república, la República de Colombia, en la cual se hace la constitución de 1800 y en la cual se tiene estipulado como Colombia como un estado soberano, ¿sí? Entonces es de allí donde partimos a ver cómo ha sido el desarrollo de Colombia, el desarrollo del país, el desarrollo de las principales problemáticas que son centradas. O sea, no podemos decir que son unas o que son otras, son centradas. Las problemáticas principalmente fueron el narcotráfico, que llevó a muchos sucesos que ya mencioné en el video. Otra problemática fue los grupos al margen de la ley conformados supuestamente para luchar por ideales políticos, pero que cambiaron su balanza. Asimismo también cómo la política es influencia significativa en un pueblo, en una sociedad. También como la economía, porque la economía tiene que ver mucho porque si unos son más ricos, entonces los pobres pelean, si los ricos son si los ricos bajan su riqueza, entonces ya los ricos son los que van a pelear, entonces se van los ideales políticos, ¿sí? Entonces, lo único que queda hablar en este momento es ya hicimos el retroceso, ya hablamos de lo que ha pasado de adelante hacia atrás, de cómo estábamos y de cómo veníamos y cómo estamos y de cómo estábamos y de dónde veníamos. Entonces es por esto que es importante reafirmar que la política puede ser importante para los países, para unas relaciones con otros países, para eh, abrir campos de desempleo, de apoyo, pero asimismo puede ser un problema social para las personas. Sí, puede ser un problema porque se desatan, en la política desata guerras de los ricos, de los pobres, del grupo uno del grupo 2, ¿sí me entienden? Entonces es por esto que es importante hablar de esto. Asimismo, hablar del narcotráfico y su problemática social, que simplemente lleva a una guerra pues una guerra sin fin, porque podemos ver que en 1980, aunque combatieron a su máximo líder, siguió. Entonces, podemos ver que hay un surgimiento de ellos y hay una caída. O sea, no todo lo que es oro y plata siempre va a dar. ¿Sí me entiende? La vida fácil no es lo más factible para las personas. Nos tenemos que dar cuenta que todo se tiene que luchar, que todo se tiene que ganar, que el dinero fácil no lleva a nada. Entonces nada, pues mi mensaje es con este video, según las problemáticas que vimos, según los pensamientos que vimos, que, que nada, que hay que luchar por la vida, que primordialmente, y pues no sé si sea bueno tocar este tema acá, pero lo primordial es tener en el centro a Dios y darle agradecimientos a Él por la vida que tenemos cada día. Y aparte de esto, mirar que somos bendecidos por lo que tenemos, ¿sí? Que no tenemos que pensar en cosas fáciles, no tenemos que pensar en que pienso en un partido, que pienso en el otro, no. Obviamente tenemos que pensar en lo que el bienestar para nosotros y el bienestar para los más cercanos a nosotros. Entonces este es mi mensaje y nada, muchas gracias y problemáticas sociales para la materia de sociología colombiana.